Hola a todos, yo soy Pilu y bienvenido un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del arte hispano-musulmán, concretamente del triángulo musulmán en Andalucía, que corresponde a Granada, Córdoba y Sevilla, donde se encuentran los monumentos más importantes y con un número altísimo de visitantes de todo el mundo. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. Todo empieza en el siglo VIII, concretamente en el año 711, cuando llegan los musulmanes e invaden la península, la cual en ese momento formaba parte del reino visigodo. A partir de aquí marcaron la etapa medieval española, ya que llegaron para quedarse 8 siglos, hasta que en el año 1482 los reyes católicos conquistan su último reino, el reino nazarí de Granada. El arte hispano-musulmán, o también llamado arte andalusí, se desarrolló al mismo tiempo que los estilos asturiano, mozárabe, románico y gótico en otros territorios de la península. Se trata de un arte centrado solamente en la arquitectura, ya que la representación de imágenes religiosas estaba prohibida por el Islam. Así que tanto la pintura como la escultura casi no existen en el arte hispano-musulmán. Y dentro de este arte se distinguen 3 tipos: el califal, el almohade y el nazarí. De ahí que lo llamemos triángulo, ya que cada uno se dio en una provincia distinta. En la península ibérica, el arte andalusí comprende desde el año 755, que fue cuando el Emirato de Córdoba se independizó de Damasco. O sea que desde el año 711, que fue cuando llegaron, hasta el 755, era una parte más del califato omeya de Damasco. Durante los 3 siglos que estuvieron aquí, se pueden diferenciar 4 etapas o épocas: la época omeya, del siglo 8 al 10, la época de los reinos de Taifa, en el siglo 11, la época de las dinastías norteafricanas, del siglo 12 al 13, y la época nazarí, del siglo XIV al XV. Antes de entrar de lleno en la época y en los edificios más importantes que forman el triángulo, tenemos que tener claras algunas características generales comunes. Y es que la arquitectura hispano-musulmana asimila características de otras civilizaciones. Por ejemplo, del arte romano, el uso de columnas y del arco de medio punto; del arte bizantino, el uso de las bóvedas, cúpulas y mosaicos; del arte del Próximo Oriente, el arco puntado y lobulado y la decoración; y del arte visigodo, el arco de herradura. Otra de las características generales serían el empleo de materiales pobres, los edificios de poca altura cubiertos con bóvedas y cúpulas, el uso de columnas y pilares delgados, además de numerosos tipos de arcos y capiteles, que este punto lo vemos perfectamente en la mezquita de Córdoba. Y por último, una decoración exterior simple pero muy rica en el interior. Y de este punto, el ejemplo perfecto es la Alhambra de Granada. Ahora sí nos metemos de lleno en la época omeya, en la que tiene lugar el arte califal, que abarca desde el Emirato Independiente a partir de Abderramán I hasta el Califato de Córdoba a partir de Abderramán III. En esta época destacan las mezquitas y los palacios como máximos exponentes del arte islámico cordobés. Y sobre todo destaca la mezquita de Córdoba. Esta obra arquitectónica suprema la comienza Abderramán I. Tomó como base una basílica visigoda que ya estaba allí, llamada Basílica de San Vicente, y construyó la parte más cercana al patio, que es la más primitiva, hasta añadir un total de 11 naves perpendiculares a la quibla, que por cierto está orientada al sur y no al este para seguir el trazado de las calles. Si nos fijamos bien, todas las columnas y capiteles son diferentes unos de otros. Esto es porque las reciclaron de distintas basílicas y distintos sitios, ya que ellos, en vez de destruir, reutilizaban esos materiales, y a esto se le llama material de acarreo. Lo más notable de esta primera parte o primera ampliación es su gran altura, debido al empleo de 2 soportes superpuestos, una columna y un pilar cimero. En el año 822 llega Abderramán II y con él la segunda ampliación. Amplió la longitud de las 11 naves hacia el sur, o sea, hacia el río Guadalquivir. Así que tuvo que derribar la quibla y hacer otra nueva. También construyó la arquería del patio y el alminar, que por cierto hoy en día está súper reformado y se ha convertido en una torre renacentista. En el año 912 llega Abderramán III y la verdad que no hizo mucho, solo amplió el patio y reconstruyó el alminar. Pero en el año 961 llega Al-Hakam II y sí que hizo más cosas. De hecho, su ampliación se considera la más importante y la más bella de todas, ya que derriba la quibla y amplía todo lo que puede las naves hacia el sur, y no las pudo ampliar más porque ya se encontraba con el río Guadalquivir. También construyó el mihrab y justo delante la maksura, que es un espacio dispuesto únicamente para el califa, y coronada con una gran cúpula gallonada que a mí me parece de lo más bonito que hay dentro de la mezquita. Al-Hakam II hizo más cosas, sobre todo decorativas, tanto fuera como dentro, pero no estamos quedando solamente con lo más importante porque tenemos que hablar de muchas cosas en este vídeo y no quiero que dure 1000 años. Y por último llega Almanzor en el año 978.
quien hace la última ampliación de todas con 8 naves más, que ya sumaban un total de 19. Y lo hace esta vez hacia el este, ya que como hemos dicho antes, al sur ya se encontraba el río Guadalquivir. Así que el mihrab quedó descentrado. Y aunque fue muy grande, esta ampliación no lo fue tanto en decoración y de hecho se parece mucho a la del siglo VIII. La mezquita está declarada bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad, al igual que parte del centro histórico de la ciudad. En 2019 superó los 2 millones de visitantes, siendo su récord histórico y convirtiéndolo en uno de los monumentos más visitados de España. Y también fue premiada como el mejor sitio de interés turístico de Europa, así como el sexto del mundo según un concurso de TripAdvisor. Otra obra arquitectónica clave en Córdoba fue Medina Zahara, también de la época califal. Medina Zahara era una ciudadela de gobierno construida a 5 kilómetros de Córdoba a los pies de Sierra Morena, mediante 3 terrazas. En el nivel más alto estaba la sede de gobierno y en las otras dos se encontraban la mezquita del califa y los barrios habitados por el personal. Las formas arquitectónicas la verdad es que son muy parecidas a las de la mezquita, con arcos de herradura, decoración de taurique y capiteles de avispas, entre otras cosas. Fue una de las obras más grandes del arte musulmán español, en la que trabajaron artistas de África y Constantinopla, aunque actualmente la verdad es que nos ha quedado muy poquito. El yacimiento arqueológico de Medina Azahara está declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento y también patrimonio de la humanidad. Cambiamos de época a la de los reinos de Taifa. Aquí no nos vamos a detener ya que lo que se construyó no entra dentro del triángulo, pero para que lo sepáis son la Alcazaba de Málaga y la de Almería. La tercera época en la que sí nos vamos a detener es la de las dinastías norteafricanas. Aquí fue cuando los almorávides y almohades llegaron a la península, pero solo contamos con arquitecturas de estos últimos, que dominaron al Andaluz entre finales del siglo XII y finales del siglo XIII. Construyeron dos de las maravillas que tiene Sevilla, como son la Giralda y la Torre del Oro. La Giralda era el alminar de la mezquita de Sevilla, que para quien no lo sepa, donde actualmente está la Catedral de Sevilla, había antes una mezquita, pero que los cristianos la destruyeron. Que menos mal que eso no lo hicieron en Córdoba. Bueno, en realidad en Córdoba lo hicieron en parte, porque sí que les construyeron una catedral justo en medio de la mezquita, pero bueno, por lo menos no se la cargaron del todo. Pero volviendo a la Giralda, es muy original por la decoración que tiene, que son las redes de rombos llamados paños de Sepka. El cuerpo superior está oculto por la obra renacentista del siglo XV, sobre la que gira una estatua femenina de bronce de unos 4 metros, que representa la fe victoriosa llamada el Giraldillo, y de ahí viene el nombre de la Giralda. La torre mide 106 metros de altura y fue durante siglos la torre más alta de España. En el año 1928 fue declarada Monumento Nacional junto con la catedral y más tarde, en el año 1987, fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Con respecto a la Torre del Oro, es una fortificación desde la que se vigilaban la entrada de barcos a Sevilla a través del río Guadalquivir. Es de planta dodecagonal, pero lo más original es su cubierta, con tramos triangulares y cuadrados. En su tiempo estuvo decorada con azulejos dorados y de ahí viene su nombre. Y fue declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1931. Por último nos trasladamos a la época nazarí, concretamente a Granada, donde se encuentra el Palacio Árabe Medieval que mejor se conserva a día de hoy, la Alhambra, declarada, como no podría ser de otra manera, Patrimonio de la Humanidad. Fue construida en una de las colinas de la ciudad y constituye una auténtica ciudad-palacio formada por la ciudad o alcazaba con función militar, el palacio en sí y un recinto amurallado. Como he dicho antes, los musulmanes tenían un gran gusto por la decoración interior y es precisamente por esto por lo que destaca la Alhambra, por ser muy simple en el exterior pero un tesoro por dentro. Su estructura es simple también, ya que son pequeños recintos cubiertos por techos planos y realizados con materiales pobres, pero que eran muy bien disimulados gracias a la decoración. Y los principales materiales que usaban para decorar eran la madera, para los artesonados que reproducían dibujos geométricos, el azulejo para cubrir la parte inferior de los muros, el yeso, que era el material más usado por su blandura, ya que se trabajaba muy bien y era capaz de formar falsos elementos constructivos como bóvedas o arcos. Y también jugaba un papel muy importante el agua y la vegetación, ya que forman una perfecta unidad con la arquitectura. Y además el sonido del agua era para ellos muy relajante. En cuanto a la construcción interna, la Alhambra tiene una planta bastante compleja, que está articulada alrededor de 3 unidades independientes entre sí: el Mexuar, el Diwan y el Harem, que ahora los veremos, pero que forman un conjunto de unidades ordenadas alrededor de patios.
El Mexúar es la parte del palacio abierta a todos, desde donde el príncipe administraba justicia y recibía a sus súbditos, y es una de las salas más antiguas de principios del siglo VIII. El Diwan, o también llamado Palacio de Comares, es el reservado para las recepciones. Fue construido en el siglo XIV y a su alrededor están el patio de los Arrayanes, que es el más grande de toda la Alhambra, que tiene forma rectangular y en medio un estanque de agua. También está la Sala de la Barca y la Torre de Comares, también llamada Salón del Trono, obviamente porque es donde se encontraba el trono. Y por último tenemos el Harem o Palacio de los Leones, que era la zona de las habitaciones privadas del monarca y de la sala, todas alrededor del Patio de los Leones, el famoso Patio de los Leones, y que es tan famoso por la fuente de 12 leones que hay justo en el centro, hasta la que llegan 4 canales que simbolizan los 4 ríos del paraíso descritos en el Corán. Y las salas de alrededor solo voy a nombrarlas: Sala de las dos hermanas, Mirador de Daxara, Sala de los Abencerrajes. Aquí sí vale la pena destacar lo que ocurrió. En esta sala fueron degollados los caballeros Abencerrajes, aunque los autores no se ponen de acuerdo sobre qué monarca ordenó su ejecución. De hecho, existe una mancha de óxido que cubre la parte de la pila de mármol del centro de la sala, que se dice que es una mancha de sangre de dichos Abencerrajes. Sala de los Mocárabes y Sala de los Reyes. Y por último se encuentra Generalife, que era el Palacio de Verano. Quiero decir también que no he mencionado el Palacio de Carlos V, pero es que ese palacio es del siglo XVI, por lo que no lo puedo meter. Y bueno, esto ha sido todo. La verdad es que me gustaría haber dicho todavía más cosas de las que he dicho, pero tampoco quería que el vídeo se hiciera muy pesado, y la verdad es que para hablar tanto de la Alhambra como de la mezquita y de todo lo que he hablado necesitaría dedicarle un vídeo entero a cada monumento. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo.